Allons-y. Y este es el momento donde nos encontramos con nuestro especialista en planificación financiera, Nicolás Russo. Muy buenas tardes. Lili, muy buenas tardes, Lili. Vamos para adelante. Siempre, 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 siempre para adelante y nunca para atrás. Tema de Hoy hoy. escuché algo, Lili. ¿Qué? Hoy escuché que el único que le fue bien yendo para atrás era Michael Jackson cuando caminaba. Es cierto. Después a nadie más, A Lili. nadie más. Bien. Tengo que preguntarte sobre un tema que vamos a compartir hoy que tiene que ver con el hijo pro. ¿Esto tiene alguna connotación política? Y Lili, ¿sabés que cuando tiro es un anzuelo? Cuando tiro este título todo el mundo empieza ya a enfurecerse de antemano porque dice, ¿qué van a hablar de más? No, quédense tranquilos, es un enganche que les estoy haciendo para que escuchen el tema, Lili. El hijo pro, ¿sabés de qué historia vamos a hablar, Lili? ¿Te acordás de la historia del hijo pródigo de la Biblia en Lucas 15? Sí, claro que sí. ¿Sí? Que dice que había un padre, un hombre seguramente de campo, dueño de haciendas, que tenía mucho dinero, y un día uno de los dos hijos, el menor, medio que se empieza a revirar y le salta al padre con que quería hacer la suya, si el padre le podía dar la herencia en vida, para que el pibe se la tome a una ciudad, dice, muy apartada y alejada, y el padre, si bien le dolió en el corazón, lo dejó irse y le dio seguramente el dinero, ¿no? Y cuando hablamos de dinero no es que le dio unos mangos para irse de fin de semana largo, sino que seguramente estamos hablando de por lo menos $500,000 que le habrá entregado el padre. Uh-huh. Así que imagínate qué bien, como dicen los jóvenes, qué bien calzado que estaba este pibe. ¿Qué te parece? Para, ¿no? Que le diga voy a hacer lo mío y encima obviamente cuando no es plata que uno ganó, se va más fácil. Pero cuando hablamos de esta historia, Lili, si la vemos a veces en un contexto de la iglesia, la hemos escuchado una y otra vez con el hecho de cómo el ser humano se aleja de Dios, empieza a hacer su propia vida, sus propias decisiones, y después termina mal, y obviamente le pide a Dios hacer las cosas bien nuevamente, ¿no? Siempre Sí. que la enseñamos tiene que ver con esa connotación de flaco, estás haciendo cualquiera, volvete a Dios, recapitulá y volvé otra vez a la casa del Padre. Está bueno, eso siempre lo enseñamos y tiene una connotación negativa, pero acá está hablando de alguien que un día le dieron plata, aproximadamente $500,000, se la derrochó y terminó mal. O sea, es una historia netamente económica y financiera, ¿sí? Claro, y sí, absolutamente. Está bien que en la Biblia todos lo llevemos a nuestro lugar espiritual, pero acá habla de un chico que recibió algo que no era suyo y la empezó a despilfarrar en una ciudad apartada. Y que empieza a contar que al principio la pasó bomba porque se le arrimaron muchos amigos. Vos sabés que a veces la cantidad de amigos está superditada a la cantidad de plata que tengamos. Y sí, es como, digamos, ¿No? tiene pesa mucho interés, ¿no? El interés. Tal cual, ahí me siguen todo. Entonces, la primera etapa de este muchacho era con mucha gente, lo apoyaban, era un piola bárbaro, pero empezó obviamente con la falta de administración, porque no escuchaba el programa de Lili Barani, los martes cuando estaba Nicolás. Empezó a administrar mal y el pibe, ¿cómo le empezó a ir? Pésimo. Entonces, cada vez iba en derrotero. ¿Qué terminó pasando? Se quedó sin un mango, porque obviamente vos te pensás que ese muchacho no escuchaba el programa. Lo que a él le pasaba, él no armaba un currículum para buscar un mejor trabajo, no se presentaba bien a la entrevista, lo único que sabía hacer era gastar. Y solo el que tiene un máster en gasto termina en default. ¿Qué termina pasando? Alcoyana, decía nuestro amigo Berugo Carámbula, el muchacho este se encuentra con que no administró, pidió plata seguramente a todo el mundo, el banco le había dado un préstamo y lo gastó, quemó las tarjetas de crédito, y entre una mala administración, en esa ciudad apartada se vino encima una crisis, Lili. Se juntó todo, era el pibe este, dice que ya hubo malgastado todo lo que tenía, o sea, los bancos no le abrían las puertas, los vecinos tampoco, no tenía trabajo, no tenía un peso y encima en la ciudad hubo crisis. Que todo negro, digamos, todo mal. Todo negro. Ahí empezó de a poco a acordarse que en la casa del padre él no tenía necesidad y más o menos estaba bien y la terminó tan en una situación tan fea que dice que este muchacho termina
en un lugar pidiendo casi limosna, un trabajo, y dice que fue a un lugar donde apacentaban cerdos. O sea, lo peor de la sociedad para la gente hebrea eran los cerdos, y este muchacho estaba a ver si sacaba un manguito en una situación de lo peor que se podía esperar. Entonces me hacía acordar esa gente que viste que ya los bancos le cerraron las puertas, nada, y ya empieza a hacer cosas en su vida casi indignas, viste que esto uno diría, bueno, hay que ensuciarse, hay que hacer cosas que no van. Esa gente que ya empieza, después que no tiene un mango, a cosas que no es propia del ser humano ni de un hijo de Dios. Y dice que este muchacho se encontró con que quería hasta comer la comida que comían los cerdos. O sea, tuvo tal desesperación, tal locura de cómo estaba viviendo, que le parecía algo bueno en su vida a ver si comía algo de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, ya llegó al piso de todo. Sí. Pero lo que a mí me encanta de esta historia, que si vos la lees, Lili, hay una frase que cambia la historia para siempre, que dice que este muchacho en plena crisis usa una palabra en la Biblia que a mí me encanta, que es volvió en sí. O sea, reaccionó. Volvió en sí, sí. ¿Qué puede ser volver en sí para una persona? Es cuando vas caminando para un lado, viejo, y pegás la vuelta y vas para el otro. Es la reacción que vos decís. Es el hecho de decir, fue clave ese día que escuché a mi hermano que me gritó y me dijo, dejate de hinchar, acabá con esto. Fue clave el día que me agarró, no sé, el pastor en consejería, me dijo, viejito, hasta acá llegaste, dar una vuelta de rosca a esto, porque esto no va más. Bendito el día, como a veces digo, ¿no?, que la esposa le gritó al flaco y le dijo, esto cambia, tenés que ir de casa, así no va más. Digo, pueden venir por muchos factores, seguro decir. O en este muchacho, ¿cuál fue? Verse a sí mismo comiendo casi comida de los cerdos en una situación de indignidad. Tomó conciencia de que estaba ya en una situación extrema. Bueno, generalmente volvemos en sí, reaccionamos cuando estamos al extremo. O sea, es que el ser humano es extremista por naturaleza, lamentablemente, pecaminosamente. Pero digo, ese volver en sí le permitió reaccionar, y lo primero que se le ocurrió fue, vamos a lo conocido, que sabemos que es bueno, vamos a la casa del padre. Y ahí se lucha un montón de cosas, porque él dijo, pará, si vuelvo no me van a aceptar. Si me agarra mi viejo me va a reventar o no me va a querer ver. Si me agarra mi hermano mayor me va a reventar también. Y uno tiene que luchar a veces con muchas cosas para acercarse nuevamente a Dios, o a veces para hacer las cosas bien. Es poner la cara cuando fui deudor a alguien que le debo, es poner la cara al banco otra vez y decir me comprometo a pagar, es ir a buscar trabajo y arreglarse nuevamente, es ir a pedir disculpas. No es fácil volver en sí, si no es solo una actitud espiritual, sino que conlleva mucho compromiso. Pero este joven lo hizo y se encontró con algo increíble, que cuando empezó a volver y a hacer las cosas bien, o sea que dio la cara, llamémoslo, en el banco, al que le debía plata, empezó a hacer lo que tenía que hacer. Dice que se lo encontró al padre antes que en la puerta de la casa, como que el padre lo estaba esperando, y al principio se habrá asustado, pero dice que el padre apenas lo vio, le ama y lo abraza, y le da cobijo de vuelta en la casa. Y lo que a mí más me impacta, Lili, de esta historia, es que el padre no lo hace entrar y le dice, mira, del desastre que hiciste económico no vamos a hablar, pero a partir de ahora vas a limpiar los pisos, te voy a hacer pagar derecho de piso, vos la vas a pasar mal un tiempo para que aprendas. No, dice que inmediatamente el padre lo pone nuevamente delante de los empleados, seguramente de la finca, y lo reconoce como hijo, y le empieza a dar autoridad, y le dice, mira, a partir de ahora no importa lo que este joven hizo, todo el pasado es pisado, y le empezó a dar autoridad social, que es lo que perdemos. Vos sabés, Lili, que cuando la gente le pifió, estafa, no paga los préstamos, lo que más pierde es su nombre, su dignidad, su apellido, que va por la vereda del frente, ¿viste? Que no te pueden ni nombrar porque no te quiere ver nadie. Este joven, el padre, le restauró directamente el apellido, y dijo, no va a ser un empleado más, sigue siendo mi hijo y sigue teniendo mi apellido. Y no solo eso, sino que le empezó a dar un anillo, como decíamos, como señal de autoridad, le puso un anillo nuevamente diciendo, ahora vas para cosas grandes, o sea, no vas a ser un hijo de segunda. Y encima lo que le empezó a hacer era a vestirlo. Le empezó a recobrar nuevamente la dignidad de lo que es la ropa, la salud, la comida, lo que por tantos años había perdido, y que es lo que a veces perdemos cuando estamos en deuda, en toda esa calidad de vida. ¿Y por qué te decía yo lo del hijo pro? Que no tenía nada que ver con nuestro amigo, que siempre decimos M&M, ni con su partido, sino que digo, Dios tiene la capacidad única, es lo milagroso de nuestro Dios, de convertir a un hijo pródigo
en un hijo próspero. Ah. Tiene la capacidad, ahí está el pro. Ahí está. De convertir un hijo de pródigo, en un hijo próspero, y en un hijo productivo, Lili, en un hijo de provecho y en un hijo profesional. Entonces lo que le quiero dejar a la gente, Lili, es que si puede volver en sí y se digna nuevamente a hacer las cosas bien, a poner la cara ante el empleador y a decir yo le pifié, quiero una nueva oportunidad, ante el banco, ante Dios por sobre todas las cosas, no vamos a tener una calidad de vida de segunda. Dios nuevamente nos pone ahí en las primeras ligas, nos va a hacer correr, nos va a dar una nueva calidad de vida, una nueva dignidad, sin ningún problema. Y si éramos un hijo pródigo que teníamos todavía la inmundicia encima de donde estuvimos, Dios nos quita esa ropa, nos limpia, nos da autoridad, nos permite nuevamente recuperar la dignidad y la calidad de vida que deberíamos tener como hijos, y nos pone nuevamente de ser un hijo pródigo en un hijo próspero, en un hijo profesional y en un hijo productivo. ¿Cómo lo desarrollaste el tema que nos llevaste? Y realmente fue sorpresivo, ¿no? Hasta dónde nos llevaste con esa conclusión de que el hijo pródigo llegó a ser un hijo próspero, entre otras cosas. Lili, y tanto fue próspero que si vos lees la Biblia, tenía un hermano mayor que siempre estuvo en la casa, y el hermano mayor le tomó un poquito, diríamos, de envidia santa, de cómo este pibito, en tan poco tiempo de venir de la ruina, empezó a crecer y tuvo un lugar tan importante en la casa. Uh-huh. Bueno, realmente me has dejado absorta con el relato. Y también creo que hemos aprendido mucho, así que te agradecemos como siempre. Nicolás Russo tiene sus redes sociales. En Facebook lo encontrás como Nicolás Russo Planificación Financiera. En LinkedIn, Nicolás Russo. En Instagram, nicolás.russo.948. Y si no pones YouTube, Nicolás Russo con 2 S, y ahí lo vas a encontrar también, entre otras maneras de comunicarte. Nico, muchísimas gracias como siempre. Excelente el tema compartido hoy. Te esperamos la semana que viene, ¿sí? Lili, un placer. Volvamos en sí, que vamos a ser prósperos. Hasta la semana que viene. Gracias. Nicolás Russo, aquí en Vinculados.